Nadia. Bueno, yo A ver. habla sobre cómo va evolucionando o cómo quieren ir viendo cómo se va a implantar la educación en México. Ajá. Y desde entonces hasta la fecha, bueno, desde que estamos a partir de este tema a la fecha, siempre se ha modificado para tratar de que tengan los alumnos una educación a la vanguardia o de primer mundo, aunque sabemos que pues realmente no se puede o no se ha podido por cuestiones políticas. Habla sobre cómo se va acomodando, sobre todo recalca el artículo 3, que es de ahí donde dice que la enseñanza es libre. Y pues habla sobre también que los maestros deben de tener una educación, o sea, ya deben de estar un poquito más preparados, más instruidos en cuanto a que si van a dar clases tienen que ser personas morales, tienen que ser personas preparadas, una persona con ética. Y también hace referencia, bueno, obviamente pues pasan lo que es lo que viene siendo la renuncia de Comonfort, lo que viene siendo cuando inicia lo de la guerra de reforma. Cuando ya llega Benito Juárez a la Ciudad de México, ahora sí, ya bueno, no recuerdo si es México o Veracruz, eh, donde dice que en julio de 1859 hace el manifiesto en donde dice que ya se establece el gobierno, bueno, que el gobierno procurará un mayor desempeño en el aumento de instituciones educativas, tratando pues obviamente de apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Y ya, pues obviamente cuando llega Maximiliano, como él trae una educación francesa, dice, si a mí me sirvió, pues a alguno les va a servir. Y es donde él implementa, pues que vamos a dejar tarea, que no quiero, a ver, también se les tiene que pagar obviamente a los maestros. Se les paga tanto a los maestros por hora, vamos a hacer exámenes, que los papás tienen que estar más al pendiente y ese tipo de cosas, ¿no? De lo que ahorita todavía sigue desde entonces. Y, eh, y pues ya de ahí, bueno, a grandes rasgos es eso lo que yo entendí de la lectura. Ok. Como 2.50 creo que se les pagaba a los maestros en aquel entonces. Dos, Decía que 3.50, sí, tres 3, cincuenta la hora al mes, decía ahí. Pero, 3.50, pero creo que ¿no? estaban viendo porque los de la Ciudad de México ganaban más que los de fuera. Un poquito más, ¿no? Uh-huh. Oiga, casi no ha aumentado de hace 200 años a la fecha, ¿no? Digo, No ha aumentado. casi no ha aumentado. No, por el Este, contrario. Y más carga, ¿cómo se le llama? Ay, administrativa. Muchísima carga y administrativa. más, sí, ¿no? La parte sí, la parte, hay quienes nos gusta estar en el frente a grupo, pero no nos gusta esta otra parte de lo administrativo, de las planeaciones, ¿no? Es nuestras dificultades, ¿no? Pues es que debemos aprender. Bueno, yo era una maestra que me llevaba hasta los cuadernos de mis alumnos a mi casa y les ponía las actividades. Ay, bueno, y ustedes del rubro de Maximiliano y las tareas, yo creo, y Sí, todo eso, ¿no? pues porque como estaba en particular, nos exigían tareas. Yo a veces, de hecho, me llamaron la atención 2 veces porque yo no acostumbraba a dejar tareas. Entonces, lo que yo opté es, digo, ok, secretaría me pide una cosa, tengo que cumplirla. El plan de la escuela me pide otra, tengo que cumplirla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, voy a adecuarlo. Hago mis actividades que me pide secretaría, hago las actividades que me pide la escuela, y como a mí, en lo personal, no me gustan las tareas, dejárselas a los niños, y mucho menos en preescolar, de primero de preescolar. Y es que esa edad es para otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era que les ponía 3 actividades en el cuaderno de grafomotricidad. Si lo terminaban, qué bueno, no llevaban tarea. Y si no lo terminaban, era lo que se llevaban de tarea. A veces era media página, una página, las 2 páginas, pero era toda la tarea cuando estaba en primero de preescolar. Después lo modifiqué los de tercero de preescolar
con lo de la lectura, para fomentar la lectura. Pero yo siempre procuraba no dejar tarea porque trataba de que todo, aparte de que yo sentía que les robaba su tiempo porque son niños, procuraba que todo fuera involucrado a su vida real. Metía situaciones didácticas en las cuales yo sabía que las iban a llevar allá a su casa, en la tienda, a donde estuvieran con sus papás, el cine, el médico. Entonces, uno como educador o educadora, tratamos que se involucre nada más. Pero yo en lo personal, así como que las tareas, pues no. Bueno, esas ideas de Maximiliano, ¿va? Pero bueno, gracias, Moni, por sus comentarios. No sé, quisiera, el que aparece aquí primeramente en la pantalla es Marco. No sé, Marco, se me ocurre que, no sé, Marco, si me pudiera dar algún comentario en lo general o comentarnos un poco sobre esta parte del manifiesto que es promulgado en Veracruz por parte del gobierno de Benito Juárez, que habla sobre que las personas dedicadas a la educación deben de ser personas debidamente instruidas, pero también moralmente idóneas para ser preceptores de la juventud. Esta parte de la moral, de la moralidad, de una vida moral, en el contexto actual, Marco, no sé cómo lo vea usted, es decir, tendríamos que repreguntarnos en el contexto actual qué es la moral y hasta dónde la vida moral tiene que ver con la vida profesional o el ejercicio profesional. No sé, Marco, si nos pudieras dar algún comentario sobre esta parte de la moral y el ejercicio de una profesión, como es la enseñanza o la educación formal. Buenos días. Buenos días, Marco. Bueno, creo que como ante una sociedad, pues hace unas décadas, pues los docentes eran personas muy respetadas y muy reconocidas por la sociedad por su trabajo en la enseñanza de los, bueno, de los abuelos, de los padres, de cada generación. Entonces, pues hace décadas sí era muy bonito, ¿no? Pudiera haber sido muy bonito ser docente, donde la sociedad y todo el mundo que te veía en la calle, pues te veían diferente y la exigencia y el respeto era mucho. Hoy en día, pues es todo lo contrario, desde los sueldos hasta el respeto por cualquier otra profesión, pues podríamos decir que la del docente es una de las que está muy denigrada. Y respecto a la sociedad, pues como dice Moni, desde el preescolar hasta la bachillerato y universidad, pues el trabajo de un docente yo considero que debería ser integral. E integral pues comprende todo lo psicológico y lo emocional del alumno. También el arte, o sea, fomentar todas estas características de los diferentes alumnos y que le permitan pues ser más agradable, más alegre y que así trabaje sus actividades escolares de matemáticas, que podría ser un poco más complejo. Entonces, yo diría que pues hay muchas áreas que se han abandonado, como lo emocional, daban formación cívica y ética, pero muchas veces un mismo docente daba varias materias. Ok. Gracias, Marco. Había tres figuras sociales, sobre todo en los pueblos, que gozaban de un respeto, de un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de los padres, que eran el maestro, quien tenía la función de educar, ¿no?, a la sociedad, el médico, que por su sapiencia en el área de la salud, bueno, era merecedor de este respeto, de este reconocimiento, y
En la parte de la fe, de la religiosidad, los sacerdotes, ¿no? Pero, como bien lo plantea Marco, digo, son figuras que con el tiempo, poco a poco, se han ido como desmoronando, ¿no? Han ido como perdiendo esa importancia social, digamos, por la misma forma en que se han venido desempeñando estos ejercicios profesionales, ¿no? ¿Han escuchado ustedes el término deontología? ¿Alguien ha escuchado el término deontología? Deontólogos. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿Nadie? Deontología. La deontología tiene que ver con esta parte de la ética que se relaciona con el ejercicio de la profesión o del trabajo que desempeñamos. La deontología tiene que ver con los principios de la ética que deben de integrarse o deben de respetarse en el ejercicio profesional. La deontología, ¿no? Un desempeño profesional o laboral deontológico o que involucre una serie de principios que tienen que ver con la ética y que esa se relaciona, digamos, en la filosofía también con la moral, ¿no? No sé, en el contexto actual tendríamos que preguntarnos qué es la moral, ¿no? Cuando hablamos nosotros del pensamiento conservador y el pensamiento liberal de aquellos tiempos, hoy tendríamos que repreguntarnos en el contexto actual todo ese tipo de ideas en relación a la educación y en relación también a quienes se desempeñan como educadores, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Actualmente está reconocido aún en la Constitución, por ejemplo, la libertad en las preferencias políticas, religiosas y también las preferencias sexuales, por ejemplo. 1821, quizás la homosexualidad en aquel contexto, en aquel momento histórico, no tendría la tolerancia, no tendría la libertad de expresión que hoy se tiene, ¿no? Hoy tenemos una ley que regula el matrimonio del mismo sexo, por ejemplo, pero no sé si tener como maestro, como educadora, como educador, como profesionista de la educación, una persona, digamos, que tenga una preferencia sexual igual a la de su género, y que esté, digamos, en un matrimonio igualitario o del mismo sexo, ¿no? Sí, hoy la sociedad estaría, digamos, abierta, estaría respetando este tipo de libertades que hoy tenemos consagrados en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Digo, por eso es que tendríamos que repreguntarnos hoy una serie de cosas en relación a la educación, en un rubro tan importante como lo es la educación. La moral, en aquel entonces, seguramente todavía con rasgos muy conservadores, pero ya tendientes a un pensamiento más liberal. El pensamiento liberal tiene que ver con la libertad del individuo para, digamos, emanciparse o tener la condición de poder expresarse como individuo en el campo de lo laboral, de lo educativo, de lo político, en su condición de ser una persona individual, ¿sí? La educación en México, primeros años de la independencia, ¿qué más podemos comentar? No sé si Marco quieras hacer algún otro comentario de manera libre y general sobre la educación en estos primeros años de el México independiente.
¿no? Ok. Geraldine. ¿Está por ahí Geraldine? Sí, Geraldine, ¿cómo ve la educación 1821, un México independiente? ¿Ha evolucionado, se ha desarrollado, ha sido bueno, han sido adecuado el desarrollo de la educación en nuestro país? yo digo que sí porque, bueno, pues siempre ha sido la escuela gratuita. Eh, en cuestión de personas que eran pobres Ujú. y la enseñanza pues era religiosa. Yo siento que antes era mejor que ahora, porque hoy se fijan mucho en lo que son las reformas y todo eso. Entonces yo siento que la enseñanza era más moral, se podría decir. Ujú. ¿Usted percibe que era mejor la enseñanza en los años anteriores a como ahora? Sí, sí, se veía más como, bueno, también se dice que era pues mala porque algunos maestros les pegaban a los alumnos, Ajá, entonces se dice también que era mala por esa parte. Maestro, ande. también hablamos de que antes era muy conductista, que eran los aprendizajes, el alumno era pasivo y nomás recibía la información. Entonces, bueno, a mi parecer, creo que yo ha mejorado en ese sentido de enseñanza-aprendizaje, porque ya es constructivista, que pues vemos que realmente ya el alumno es más participativo. Ok. Yo creo que, digo, gracias, no sé, ¿quién comentó? Perdón, me perdí, estaba platicando Geraldine, luego no me fijé quién era la otra persona que comentaba. Juanita. Juanita, ok. Pasar de un modelo de enseñanza centrado en el docente a un modelo de enseñanza más centrado en el alumno, la gratuidad de la educación. Hoy tenemos un derecho de la educación plasmado en la Constitución que abarca casi 5 páginas. El derecho a la educación. Pensar que a lo mejor la educación en los años anteriores a los nuestros tenía algunos aspectos muy buenos, algunos otros no, como las formas que efectivamente, yo no sé a quién le tocó todavía que el maestro le diera un buen jalón de orejas, o le diera por ahí con la regla en algún lugar del cuerpo, o a lo mejor, ¿no? Aquellas historias de nuestros padres y nuestros abuelos, donde lo vemos todavía en algunas películas, de aquel cine de oro mexicano, ¿no? Maestro, también las famosas orejas de burro. Las famosas orejas, que habrá todavía algunos casos por ahí muy aislados, espero yo, que sean muy aislados en nuestro país, ¿no? Maestros que todavía, digamos, que vayan al extremo del castigo corporal eh, tratando de enseñar al alumno, ¿no? Pero bueno, los pros y los contras de la educación, del modelo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje centrado en el maestro, centrado en el alumno, la gratuidad, son conceptos que como maestros, como educadores, no podemos dejar de pensar. También, maestro, otra cosa es que antes era muy religiosa la escuela. Antes era muy privilegiada, solamente las clases altas, y era de que les inculcaban mucho lo religioso. Y ahora, gracias a Dios, gracias a Dios, yo también, ya es más libre, ya no incluyen tanto a Dios, tanto a la religión, y ya es para todos. Ok.
En relación a esto que menciona Juanita, el artículo 3 de la Constitución nos dice en dos de sus apartados, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Sin embargo, hoy tenemos escuelas que derivan de alguna fe y no se respeta, digamos, el laicismo, ¿no?, dentro de la educación. Del todo no. Pero bueno, ahí está la educación, ¿no? Y hablo de todas las asociaciones religiosas porque en gran parte de las asociaciones religiosas que hoy tenemos en nuestro país, en base a la libertad de creencias, tienen instituciones educativas, ¿no? Pero el laicismo está, digamos, no del todo en la educación. Pero bueno. Número 2, el criterio que orientará a esta educación o a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y aquí yo pregunto, yo percibo que no somos un pueblo, un país educado, formado en la cientificidad. Es decir, cuando alcanzamos la edad, cuando alcanzamos la educación superior, no hemos sido formados en el campo, no hemos sido formados con las herramientas de la cientificidad. Aún en la educación superior es bastante complicado, bastantísimo complicado, pasar del pensamiento común o del sentido común al pensamiento científico. Los principios del conocimiento científico, los principios de la ciencia son, digamos que bastante complicados, bastante difíciles, digamos, de integrarse en el pensamiento de la generalidad de nuestros jóvenes o de nuestros estudiantes de un nivel superior o medio superior, ¿no? Lo planteaban algunos de ustedes en sus comentarios. La parte de la ideología religiosa, la parte de las creencias, la parte de los arraigos tradicionales, ¿no? Esta parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra mexicaneidad, que nos impide de alguna manera arribar a un pensamiento más científico en las diferentes áreas de la formación educativa que tenemos, ¿no? Es complicadísimo lo que plantea la Constitución en el artículo 3. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Sí, pero nos tenemos que preguntar si nuestros estudiantes hace 200 años, ¿vieron ustedes, alguno de ustedes vio el video de los 7 maestros? Creo que les subí en sesiones pasadas el video de los 7 maestros. ¿No lo vieron? ¿Nadie lo vio? Perdón, profe, tuve que cambiar de audífonos y no alcancé a escuchar. ¿Qué pasó? Sí, sí vieron el video de los 7 maestros. ¿Alguien lo vio? Creo que se los dejé en la sesión pasada o antepasada, pero subí a la plataforma. Cuando platicamos de José Vasconcelos y de sus ideas sobre el movimiento de independencia. Si no lo han visto, véanlo, por favor. Véanlo, por favor. Cuando hablo de que hablamos de educación de hace 200 años, hablamos de educación en la actualidad, hablamos de la educación en un México independiente y de todo el contexto que tenía la educación en ese México independiente en 1821, hace 200 años. Hablamos del contexto de lo religioso
y de alguna manera como nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias impiden el desarrollo de lo científico, de los principios de la ciencia en un pensamiento de un pueblo que quizás después de 200 años de historia independiente no ha logrado el desarraigo, no ha logrado separarse, escapar, y acceder, por lo tanto, a una educación más científica, ¿sí? Yo creo que parte de nuestra falta de desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida cultural tiene que ver con esta parte de nuestra vida conservadora, esta parte donde la fe, la creencia, la ideología religiosa mantiene el pensamiento de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos todavía como muy arraigado, ¿no? Pero, digamos, son conceptos, son planteamientos que, en la medida en que ustedes se desarrollen como educadores, tienen que ir pensando también, ¿no? Pensando hasta dónde los maestros respetan un principio como la laicidad o la educación laica en los salones de clases, ¿no? Y cómo insertan el principio de lo científico en sus puntos de vista educativos. Ok, son las 9:19. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a pedir, por favor, que suban sus respuestas o las preguntas ya con sus respuestas a plataforma en el mismo link o apartado de la sesión de hoy. ¿Sale? Sí, está bien, por favor. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Los que no pudieron comentar, bueno, se nos fue el tiempo. Ya habrá otra oportunidad. Gracias, maestro. Nos Gracias. vemos en la próxima Bonito sábado. sesión. Hasta Hasta luego. luego. Que descanse. Gracias.